Durante años, la narrativa dominante en las ligas mayores de béisbol fue el declive silencioso, la pérdida de la juventud, la irrelevancia en el panorama deportivo americano. La gran mentira que sostenía a la MLB era la creencia de que la estabilidad era posible sin una superestrella generacional. Lo que nadie esperaba era que un único jugador no solo detuviera esa caída, sino que revirtiera el flujo de capital de una manera tan violenta que hiciera estallar el mercado de entradas y pusiera en tela de juicio todos los análisis previos, forzando a los expertos a buscar nuevas métricas. Esto es el inicio del informe que llamamos 301 Reportes del Home Run. Para finales de la temporada 2025, en la segunda mitad del calendario, los juegos de los Dodgers fuera de casa en parques de la Liga Nacional ya no eran solo eventos deportivos. Se habían convertido en anomalías económicas y el primer indicador de que algo fundamental había cambiado. Lo que realmente detuvo el aliento de los aficionados estadounidenses, más que el desempeño en el campo, fue el costo de las entradas. La queja inicial, diseminada a través de X, no venía de un fanático enojado por un juego de playoffs, sino de un aficionado casual que publicaba una captura de pantalla con un texto de incredulidad. ¿Por qué demonios cuesta $800 este boleto? Ese asiento, en un día laborable, contra un equipo de media tabla, históricamente se había vendido por $50, o quizás un poco más, pero la prima ahora lo había elevado a territorio de postemporada. Un asiento que antes era económico, destinado al fanático de la zona que acudía al juego solo para pasar el rato, se había transformado en un bien de lujo. Al principio, en los estudios de televisión de los programas deportivos nacionales, el tema fue abordado con risas. «Es el efecto estrella, muchachos, es Ohtani», se bromeaba, intentando encajar esta inflación en la caja de la lógica deportiva conocida. Pero el chiste duró solo un instante. La risa se detuvo abruptamente, reemplazada por un silencio cortante. Los analistas deportivos más respetados entendían el efecto de una estrella. Aaron Judge podía inflar los precios de un fin de semana en el Bronx, y LeBron James podía llevar la asistencia en las giras de la NBA. Pero esto era diferente. La pregunta que detuvo el aire era simple, pero devastadora. ¿Por qué un solo jugador puede distorsionar tanto un mercado? ¿Por qué la influencia se había extendido más allá del estadio de los Dodgers, impactando a toda la Major League Baseball, incluso a equipos que no estaban en contienda? Este no es un mero cuento para el orgullo japonés, sino el relato de cómo Estados Unidos comenzó a darse cuenta de que algo estaba fundamentalmente mal en su propia liga. Un presentimiento que se gestaba por primera vez en las redes sociales y que pronto sería articulado por la prensa especializada. El punto de inflexión mediático ocurrió cuando los expertos dejaron de llamarlo popularidad y empezaron a usar una palabra más precisa: distorsión. Los primeros en articular esta sensación fueron los reporteros que seguían de cerca la temporada en ruta de los Dodgers, periodistas de cabecera en medios como el Los Angeles Times y The Athletic. Para el otoño de 2025, varios periodistas que cubrían los juegos de visitante comenzaron a utilizar la misma frase, de forma independiente: «Esto no es popularidad, es una distorsión del mercado». En los paneles de discusión de ESPN, la expresión se sofisticó ligeramente, transformándose en una anomalía histórica del mercado. Lo crucial de esta observación era la negación implícita de que Ohtani fuera el problema. La crítica no se centraba en la magnitud de su talento, sino en la amplitud inusual de su impacto. Un comentarista lo explicó con cuidado, eligiendo sus palabras.
Es normal que una estrella eleve el precio de las entradas, pero esto no se trata de partidos específicos. Es la temporada entera la que está siendo arrastrada. Se intentaron comparaciones rápidas. Aaron Judge, Mike Trout en sus días con los Angels, Patrick Mahomes en la NFL, incluso la citada influencia de LeBron James. Pero todos los ejemplos fallaban. Esos atletas generaban un impacto local y concentrado. Ohtani, por otro lado, provocaba una reacción numérica consistente, ya fuera en casa o fuera, en un día de semana o un fin de semana, e incluso en juegos que carecían de significado en la clasificación. Los medios estadounidenses ya lo habían intuido en esta etapa temprana. Esto no era la típica historia de éxito deportivo, sino una anomalía que estaba socavando los cimientos económicos de la liga. Esta incomodidad intelectual, esta imposibilidad de aplicar métricas antiguas, fue el caldo de cultivo que, eventualmente, daría lugar a términos como economía Ohtani y, más tarde, el infame GM de facto. Aunque nadie podía explicarlo con certeza en ese momento, el primer instinto de los medios no fue el análisis futuro, sino la autocrítica. Comenzaron a desenterrar sus propias palabras. Entre 2017 y 2022, los programas deportivos y las columnas periodísticas se habían inundado de una frase recurrente: el béisbol está perdiendo a la próxima generación. Los fanáticos jóvenes están desapareciendo. En aquel momento no era pesimismo, sino una premisa basada en datos, casi una verdad irrefutable en el deporte estadounidense. Pero en 2025, esos viejos videos y artículos comenzaron a reaparecer en X y Reddit, y el ambiente cambió de inmediato. Los comentarios ya no eran de ira, sino de una sobria realización. Las mismas personas que antes lamentaban el declive, ahora afirmaban lo contrario. Lo fundamental aquí no era que la crítica se dirigiera a Ohtani. Él era demasiado singular para ser el blanco. La crítica se dirigió a aquellos que habían formulado la premisa. ¿Por qué nadie había dudado de esa supuesta verdad? La culpa empezó a recaer sobre los narradores. Un comentarista intentó justificarse en el aire. Los datos de la época obligaban a decirlo. Pero la defensa no sirvió de nada. La respuesta que circuló rápidamente en Reddit lo decía todo, y fue la frase que cambió definitivamente el eje del debate. Los datos no estaban equivocados, solo miramos el lugar equivocado. El problema no era si el béisbol estaba o no en declive. Era la manera de pensar que había equiparado la falta de una superestrella inmediata con el fin del deporte. En esta etapa, Shohei Ohtani todavía no era la respuesta, pero indudablemente había cambiado la dirección de la pregunta. ¿Estaba el béisbol realmente terminando? ¿O había terminado antes la forma en que se lo narraba? La economía Ohtani, el concepto que hizo temblar a Estados Unidos, no se trataba solo de los Dodgers. La conversación se volvió profunda cuando los negocios deportivos comenzaron a hablar de dinero. A finales de 2025, los medios especializados no se centraron en las ganancias de los Dodgers como entidad única. El foco se desplazó a toda la liga. La asistencia a los juegos de carretera se disparaba, la premisa de los derechos de transmisión cambiaba y la venta de mercancía no se concentraba solo en un equipo. Invariablemente, la conversación giraba hacia el reparto de ingresos, el revenue sharing. El dinero que ganaban los Dodgers se distribuía a todos los demás equipos. Un periodista de economía deportiva escribió: no hay precedente de un solo jugador levantando a 30 franquicias. Lo más interesante fue el silencio de los propietarios de los otros equipos. Hubo pocas declaraciones oficiales de bienvenida o negación. El silencio, sin embargo, era elocuente. La prensa extranjera comenzó a hacer comparaciones estructurales. En la NBA, una superestrella es un activo de franquicia.
Si LeBron se muda, el valor de ese equipo se dispara. En la NFL es similar. Un mariscal de campo mueve la historia de su equipo. Pero Ohtani era distinto. Su influencia trascendía los límites de la franquicia. Una columna de The Athletic lo afirmó sin rodeos. No es una estrella japonesa. Es una fuerza que actúa directamente sobre la estructura de la MLB. En ese momento, Estados Unidos empezó a entenderlo. Esto no era moda, ni publicidad, ni un boom. El equilibrio que la liga había asumido como base estaba siendo reescrito por un solo jugador. Este reconocimiento fue lo que dotó al término economía Ohtani de un peso que superaba la mera broma. Se dejó de hablar de la mera popularidad para usar términos mucho más inquietantes. Fue un punto de inflexión donde la anomalía se volvió estructural. No fue la afición la primera en verbalizar la sospecha, sino periodistas de medios clave como el Los Angeles Times y The Athletic. A finales de 2025, mientras cubrían los juegos de visitante de los Dodgers, varios reporteros comenzaron a emplear la misma descripción. Esto no es popularidad, es una distorsión del mercado. Incluso en los paneles de debate de ESPN resonó la frase «es un valor atípico histórico». Lo que resulta crucial es que la crítica no apuntaba a la figura de Shohei Ohtani. El problema no era su éxito, sino la magnitud sin precedentes y la propagación de su influencia. Un comentarista lo resumió de esta manera: es normal que una estrella suba el precio de las entradas para un juego específico o una serie en concreto, pero en este caso era la temporada entera la que estaba siendo arrastrada. Se intentó buscar paralelos en las grandes ligas. Aaron Judge, Mike Trout en su mejor época con los Angels, LeBron James en la NBA o Patrick Mahomes en la NFL. Pero ninguna comparación resultó decisiva. Si bien esos ejemplos generaban un impacto localmente masivo, su rango siempre estaba delimitado y su influencia circunscrita a partidos de alto calibre o situaciones de playoff. En contraste, las cifras reaccionaban con Ohtani en casa y fuera, entre semana y los fines de semana, e incluso en juegos sin implicaciones directas en la clasificación. Los medios estadounidenses se dieron cuenta en esa etapa. No estaban cubriendo simplemente una historia de éxito deportivo para la narrativa local. Estaban documentando una anomalía que alteraba las premisas fundamentales de la liga. Esta disrupción sentaría las bases para la acuñación de términos como economía Ohtani y, más adelante, para el susurro interno del GM de facto. La incomodidad aumentó cuando la mirada pasó de los ingresos económicos al mercado de fichajes. Los periodistas que revisaron las entrevistas de los jugadores que se unieron a los Dodgers en 2024 y 2025 notaron un patrón perturbador. El dinero casi nunca era el punto de partida. El mercado de la agencia libre tiene un orden implícito. Primero las condiciones, salario, años, opciones, y el ambiente viene después. Pero con Ohtani, este orden se derrumbó. La evidencia más simbólica fue el testimonio de Tyler Glasnow, quien confesó que cualquier vacilación se disipó al recibir un breve mensaje de Ohtani tras el traspaso, sin explicaciones sobre el contrato, solo una expresión personal de querer ganar juntos. Teóscar Hernández compartió un sentimiento similar en su presentación. El dinero lo manejan los agentes. Yo quería ver la atmósfera en la que iba a jugar. Un presentador de ESPN se preguntó en voz alta: ¿no es eso al revés? Precisamente en ese desfase radicaba la clave. El director de operaciones de los Dodgers, Andrew Friedman, fue quien lo verbalizó con una claridad definitiva a fines de 2025. Su presencia cambia la dirección de la conversación antes de que se mencione el dinero. Es vital entender que Ohtani no ejercía presión ni rebajaba el salario de nadie. De hecho, él no pedía nada.
y aún así, los jugadores sentían la necesidad natural de unirse a la organización, atraídos por la simple promesa implícita de su estándar. Esto no era un acto de persuasión, sino la creación de una atmósfera de convicción que precedía a cualquier oferta económica. Fue este sutil desequilibrio lo que llevó a que, dentro de la organización de los Dodgers, comenzara a susurrarse un apodo que trascendía su rol. Es esencialmente el GM. Esta etiqueta, recogida inicialmente en conversaciones extraoficiales fuera del clubhouse, reflejaba una verdad innegable. Él no tenía la autoridad para decidir contratos ni alineaciones, pero el impacto de su sentir era la preocupación primordial de todos los involucrados en la toma de decisiones. Ohtani no utilizaba el sistema de jerarquías del béisbol tradicional. Su patrón era siempre el mismo. Él simplemente hacía las cosas primero. Llegaba antes, se preparaba meticulosamente, mantenía una actitud inmutable independientemente de los resultados. Un periodista lo describió sucintamente. Él no demanda, él demuestra. Este tipo de liderazgo sin autoridad en la cultura deportiva americana resulta el más potente, porque no es una orden que pueda ser rechazada, sino un estándar que uno se ve obligado a igualar para sobrevivir en ese ambiente. El GM toma decisiones, el manager mueve las piezas, pero Ohtani reescribe la premisa de la decisión misma. Visto desde América, es el tipo de líder más difícil de manejar y, paradójicamente, el más fuerte, sin título, sin coacción, pero con el poder de cambiar la acción y la elección de los demás. La Liga Mayor se salvó momentáneamente, pero al mismo tiempo su propia fragilidad quedó expuesta. Ohtani no es un héroe de cuento americano, es el centro de una pregunta estructural. ¿Está realmente salvada la MLB o solo ha pospuesto el día de rendir cuentas? Esa es la honesta reacción que hoy domina el deporte. Si esta disección de la economía del béisbol te ha resultado reveladora, dale a me gusta. Compártelo con quienes creen que el deporte es solo cuestión de estadísticas. Y suscríbete a 301, Reportes del Home Run, para no perderte el próximo informe. ¿Y tú crees que la MLB ha encontrado una solución a largo plazo o solo ha dependido de una anomalía estadística irrepetible?